Buenos días, queridos estudiantes, señores directores académicos, estimados profesores, padres de familia, distinguidos profesionales que en esta oportunidad nos honran con su presencia. Les saludo, sincero afecto, agradecido por la invitación. En la actualidad no es sencillo ofrecer una alta calidad educativa basada en la formación en valores humanos, cristianos y carismáticos, y entregar a la sociedad personas íntegras, capaces de aportar al desarrollo y progreso social en todos los campos y dimensiones. Sin embargo, no nos rendimos frente a tan grande reto, que en nuestro caso es un compromiso. Y este compromiso no sería posible sin la participación activa de cada integrante de nuestra querida comunidad educativa, conformada por estudiantes, padres de familia, personal docente y administrativo, así como directivos profesionales que día a día, con actitud, disciplina, paciencia y trabajo, y por qué no decir con fe, esperanza y caridad, nos empeñamos por alcanzar los objetivos trazados. En tal sentido, hoy inauguramos un ciclo de conversatorios con temas actuales y desafiantes. Estamos seguros que obtendremos pautas y luces para acompañar de una forma más adecuada el proceso de desarrollo de nuestros queridos estudiantes. Sin más preámbulo, damos inicio al abordaje de estos temas interesantes, reiterando la bienvenida a los presentes. Gracias. Tengan ustedes muy buenos días, señores directores, nuestros invitados, y también darles la bienvenida a estudiantes de primero y segundo de secundaria. Este es un espacio que se ha generado para que todos podamos no aprender precisamente porque no hemos venido a aprender nada, hemos venido a reflexionar acerca de un tema vigente en la sociedad actual. Hablamos mucho, los profesores, hablamos mucho los papás, y preocupados observamos que estamos ante una realidad que ya no la podemos soslayar: el uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos móviles, el uso de los celulares, las laptops, es decir, estamos bombardeados por una serie de plataformas, por una serie de situaciones que se nos van presentando cotidianamente, y profesores, mamás, papás, ya no sabemos qué hacer. Y entonces, dentro de lo que son las actividades del proyecto socioproductivo en el colegio, hemos observado, nos hemos apropiado del tema de que estamos en una sociedad muy violenta y hay que erradicar la violencia. Y uno de los factores que inciden en esa violencia, pensamos que son el mal uso que estamos haciendo de las redes sociales y que contribuyen de repente a actitudes violentas. ¿Será así? ¿No será así? ¿Son supuestos solamente? Vamos a de repente no descubrir la verdad, pero por lo menos vamos a hablar de eso. Así que como este es un conversatorio, en un conversatorio nadie expone nada precisamente porque sea demasiado especialista, simplemente un conversatorio se instala para que nosotros podamos, como dice la palabra, conversar. Y en esta ocasión hemos querido reunir a papás, a mamás, y que fuera de ser papás y mamás también son profesionales. Les agradecemos por su presencia y ese tiempito que se han dado para venir a conversar, y también hemos invitado a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Así que en ese marco de confianza que caracteriza el conversatorio, no tengan ningún temor de decir aquello que piensan, porque ustedes son los representantes de los estudiantes. Entonces, en primera instancia me voy a permitir
presentar a nuestros participantes. En este caso vamos a empezar por el magíster Rodrigo Gómez Guerra, quien se encuentra a mi lado. Él es especialista en pedagogía social, representante de la Casa del Maestro, Editorial La Hoguera, y facilitador de procesos de aprendizaje en aldeas infantiles, programas de emprendimiento, parte del proyecto de trabajo en Fe y Alegría con el programa de entrenamiento microempresarial. Y bueno, él tiene un amplio currículum. Muchas gracias, licenciado o magíster Rodrigo Gómez, que en este momento, para darle más confianza a nuestro conversatorio, le voy a llamar Rodrigo, con las disculpas del caso. También tenemos a la licenciada Marilyn Mendieta Rodríguez, que también ha hecho un tiempo para poder estar con nosotros. Ella es abogada de profesión, ex servidora del Consejo de la Magistratura, tiene una amplia experiencia en el campo de las ciencias jurídicas y lo más relevante es que ella ha participado, según lo que he leído, en un seminario, los niños y las personas de edad, sectores excluidos en nuestra sociedad, una temática interesante. Y finalmente tenemos a la licenciada, o a la doctora, perdón, Celia Brañez. Ella está en este momento en calidad de madre de familia. Ella es médico de profesión y trabaja en el área de educación sexual para adolescentes. Muchas gracias por su presencia. Un fuerte aplauso para nuestros participantes. Y de este lado tenemos a nuestra alumna Nazaret Guzmán. Ella es, viene en representación del primero A, y en representación de todos, yo creo, ¿no? Diego Málaga, también, bienvenido, del primero rojo. Ricardo Irigoyen, tiene su barra. Y Sara Gómez, también. Muchas gracias por haber aceptado participar de este conversatorio. Bien, en primera instancia, la temática, se había indicado, es las redes sociales, el uso de los juegos en línea y su incidencia en conductas violentas. Vamos a, de repente, empezar con nuestra mamá, doctora. Muchos estudios han demostrado que los videojuegos inciden de manera negativa en el desarrollo de las conductas agresivas. ¿Cuál cree usted, cómo ve usted esta realidad en nuestro medio? Para que podamos entender mejor la pregunta. Las voy a simplificar. Es decir, ¿cómo los videojuegos es cierto que están desarrollando conductas agresivas, ¿no? ¿Será esto cierto? Vamos a escucharle en primera instancia a la doctora. Adelante, doctora. Hola. Bueno, en primer lugar, chicos, me alegra mucho estar acá con ustedes. La pregunta es una pregunta bastante interesante, en realidad es algo que creo que a todos nosotros nos motiva, más que todo para ustedes. En mi vivencia personal como mamá dentro del hogar, creo que en realidad todo lo que es el uso del internet, los videojuegos, el uso del celular y la tecnología, si bien han sido un motor o un medio a través del cual hemos podido superar y sobrellevar toda esta época de la pandemia, creo que se está saliendo un poquito de control en relación a las actividades y los tiempos en los cuales los alumnos o los chicos, adolescentes, jóvenes, se quedan en relación al uso. Si bien puede ser un medio en el cual podemos sacar mucha información de provecho, lastimosamente creo que en mi vida personal he visto en relación a mis hijos que solo un 40% es de uso útil en relación a formación personal, y es un 60% que utilizan más en relación a prácticas de diversión como videojuegos, chats, conversatorios.
Y es ahí la dificultad donde creo que la mayoría de los padres de familia estamos teniendo un poquito de tropiezos, podríamos así decir, porque ustedes saben, ¿no? Los papás prácticamente en la mayoría de los casos, me imagino, que trabajamos y estamos fuera de casa. Y son ustedes los que quedan en realidad responsables de las actitudes que ustedes vayan a tomar dentro del hogar. Y lastimosamente nosotros, sobre todo las personas que trabajamos, no podemos hacer un control en cuestión de tiempos del uso de este tipo de artefactos y el uso del Internet. Y en cierta forma, como papás, confiamos en los hijos, ¿no? En creer que ellos van a ser responsables con lo que son sus deberes, sus actividades de colegio, pero hay que ser realistas. No todos asumen esa responsabilidad y como papás pues también nos quedamos frustrados en el sentido de ver sobre todo que si bien mi hijo tiene las posibilidades de gozar de un Internet que no es nada barato, chicos, es algo que cuesta a los papás económicamente, no están dando un buen uso. Entonces, para mi criterio, creo que este conversatorio es una maravilla porque a nosotros como papás también nos interesaría saber ¿qué es la visión o cuál es la visión de los adolescentes, de ustedes como estudiantes, para que podamos coordinar con ustedes y poder sacar los mejores beneficios para poder mejorar el uso de estos instrumentos que podríamos decir virtuales para poder mejorar entre ambas partes y no perder la comunicación que se ha perdido entre hijos y padres? Muy interesante el aporte, doctora. Me gusta la frase que dijo, nosotros confiamos en nuestros hijos. Salimos a trabajar, les proporcionamos el celular y tenemos la confianza plena de que ellos están haciendo o van a darle un buen uso. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. Veremos qué dicen. ¿Quién quiere participar? Sara, adelante. ¿Qué dices tú? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Mientras los papás no están en casa, ¿qué hacen con el celular? Pues primero quiero decir, el Internet es Internet, depende cómo lo usas, si se vuelve perjudicial o es una ayuda para vos. Y mis papás a mí me han enseñado muchos valores, entonces yo creo que yo sí le doy un buen uso, aunque sí, yo juego, veo videos, malgasto el tiempo y a veces los adolescentes no medimos el tiempo que estamos en el celular y he notado, no sé, mi hermano, yo, que mis papás me dicen, Sara, llevas 2 horas jugando o 2 horas en el celular y yo digo, pero llevo 5 minutos, porque no logramos controlar, porque nos divierte ver videos, ver fotos, jugar. Entonces yo creo que esa es la falta más grande, el mal uso que estamos dando es porque no logramos medir el tiempo y por eso agradezco que los padres a veces pongan límites, porque de ser un adolescente uno puede pasar todo un día conectado ahí y no se da cuenta, se olvida de comer, de ir al baño, de hacer lo que a él le gusta por estar ahí. Incluso yo a veces estoy viendo algo interesante y me voy con al baño con el celular. O sea, no lo van a negar, todo lo hemos hecho y es porque nos atrapa, es como que nos da tantas ganas de estar siempre conectados a una pantalla y nos olvidamos de todo el mundo exterior y por eso también perdemos comunicación con nuestros familiares. Y por eso digo, por redes sociales nos podemos comunicar mucho con otras personas, pero les pregunto a ustedes, al estar tan comunicados con otras personas o viendo videos en redes sociales, ¿se comunican tanto como antes con sus padres, con sus hermanos? ¿Salen a jugar, a compartir con amigos, pero presencial? Algunos sí saben medir ese tiempo y algunos no. Gracias. ¡Wow! Menos mal lo dije al principio. Nadie ha venido a enseñar nada a nadie y creo que compartir de experiencias nos está ayudando mucho. Particularmente me quedo con esto, ¿no? De que hay que darle el uso que debemos darle. El Internet es el Internet, dijiste, y ahí está ahí y hay que saberlo utilizar de forma adecuada. Muchas gracias, Sara, por tu participación.
quizá la licenciada Marilyn, la doctora Marilyn, ella es abogado, nos podría ayudar tal vez en esta otra pregunta que nos hemos planteado. ¿En qué medida nosotros como adultos, como abogados, maestros, de repente desde las esferas de arriba, en qué medida podemos frenar esto? Porque la virtualidad ha llegado y es innegable, por eso estamos aquí y se va a quedar, no se va a ir, nadie va a poder decir ya no más internet, pero será necesario generar algunas políticas de repente legales que puedan ayudarnos a utilizar de forma correcta. Hola, primeramente muy buenos días a todos los presentes, gracias por la invitación, honrada de estar con un público muy especial y bueno, felicitarles con un día de retraso por el Día del Estudiante, espero que hayan tenido un lindo día, se lo merecen por su esfuerzo y bueno, son el orgullo de sus padres, ¿no? Profesores y todos los ejemplos que hacían. En este caso, el Internet es ahora un mal necesario. Lo utilizamos en el ámbito de estudio, de diversión. Lamentablemente se ha desvirtuado el uso del mismo. No lo llegamos a usar de una manera correcta. Se ha llegado a tomarlo de otra manera negativa, sabiendo que por las redes sociales podríamos aprender muchas cosas. Y nos ha servido ahora en la pandemia, por ejemplo, hemos tenido que pasar clases virtuales, que nos ha ayudado mucho para cuidarnos nuestra salud. También hemos podido ver de que, bueno, ha sido una manera de que puedan ver a sus compañeritos, profesores, a los cuales ustedes estaban acostumbrados a verlos todos los días, ya que por la pandemia hemos tenido que estar aislados muchos. Y ha sido una dura experiencia que hemos pasado todos, ya sea como padres de familia, profesores, los médicos, en fin. Sí tendría que haber políticas de protección hacia los menores y se están trabajando algunas, porque del uso indebido o mal usado de las redes sociales, por ejemplo, en este caso el tema como es de los juegos en redes, que muchos lo hemos hecho, ya sea adultos, estudiantes, han incurrido en estos juegos y como decía anteriormente, se pasan el tiempo frente a la pantalla, ya sea por celular, tablet, la computadora, realizando estos juegos. Sabemos, y hay que ser sinceros, que un rato hacen la tarea, lo hacen, pero el resto del tiempo se dedican a jugar. Esos juegos en red en los cuales todos hemos pasado, hemos practicado o lo siguen haciendo, conllevan mucha responsabilidad y peligro a la vez para ustedes como menores de edad. Y porque cuando hacen esos juegos en red no saben con quiénes están conectándose. Muchas personas no son de su edad, se hacen pasar por menores, para poder entablar una relación con ustedes. Y hay personas que aprovechan esos vínculos que se inicia con el juego para poder sacarles información, los estudian para ver cuánto tiempo están en las redes sociales. Ustedes piensan que no se dan cuenta, ellos estudian. Si ven que un niño está jugando entre 1, 2, 3, 4 horas, sabe que no está supervisado. Y en eso tratan de entablar conexión con ustedes. Les hablan, les consultan del juego, les van pidiendo con mayor confianza sus números de celular para poder chatear. Ahí les tratan de enamorar, les tratan de sacar información de su familia, poniéndose en peligro ustedes mismos y a su entorno social. Muchas gracias, doctora. Evidentemente es muy importante generar políticas de protección al menor o sistemas de control, por lo menos, que podrían implementarse
desde las autoridades de gobierno, autoridades educativas, con el apoyo de padres de familia inclusive. Es necesario erradicar el mal uso del Internet y de las redes para darle un giro de repente, ¿no? Había dicho hace un momento, de alguna manera la virtualidad o el Internet es un cerco que no nos está permitiendo, en este caso, por ejemplo, entablar relaciones con la familia, ¿sí? Es un cerco que no nos está permitiendo compartir y disfrutar de nuestras amistades, de nuestros amigos. Y desgraciadamente también, entre el mal uso que le estamos dando a las redes, el ciberbullying, ¿no es cierto? A ver, hablemos del ciberbullying. Nazaret, ¿quieres hablarnos cuál es tu experiencia con respecto al ciberbullying? ¿Crees que algo debemos hacer los adultos para frenar esto? Adelante. Yo creo que nosotros como compañeros debemos tratarnos con respeto, y hay muchos que por chat, por videojuegos, se han llegado a insultar, pero de una manera muy mala. Yo creo que tener una charla con los papás de lo que ha estado pasando sería bueno para que nuestros papás entiendan lo que sentimos y que nosotros entre compañeros nos tratemos bien, porque es necesario y hay que tener una amistad linda. Importante lo que señala Nazaret, ¿no? Es importante que aprendamos a educarnos como sociedad, ¿no? Porque de eso se trata, de que las sociedades tenemos que ir avanzando en el tema de educación, educarnos en el sentido de usar de forma adecuada y no, como decía Nazaret, para faltar al respeto, porque no hay nada peor que dañar la autoestima de una persona. A veces podemos hacerlo inclusive en tono de broma, ¿no es cierto? Me parece chistoso, pero debo ponerme en el zapato del otro para sentir qué es lo que siente el otro, ¿no? Ricardo, ¿tú qué dices acerca del ciberbullying? ¿Crees que es un problema muy común entre los jóvenes? ¿Qué crees que deberían hacer las autoridades a este respecto? Muy buenos días. Para mí el ciberbullying es una manera de maltratar a la otra persona mediante la virtualidad. La virtualidad es una manera de que hoy en día las personas se comuniquen. La verdad es una manera de que ahora es necesario acoplarse con la virtualidad, ya que es una manera de que en la actualidad cada persona esté firme y concreta. La verdad, para mí el ciberbullying es una manera de faltar el respeto a una persona y no demostrar y no dar la cara. Siendo sincero, yo no me voy a hacer a la víctima. Hay a veces que yo tuve unos ataques de ira. En los videojuegos es donde mayormente se da. Cuando se pierde o cuando se da una mala pasada, pues la verdad uno tiene un ataque, no lo puede controlar, tiene un momento de ira y la verdad dice cosas sin pensar y sin saber cuánto daño puede hacer a la otra persona. Puede dañar y puede herir sus sentimientos, no sabe la persona cuánto le puede llegar esa palabra. Hay veces que decimos cosas sin pensarlo y te expresas de una manera que a la otra persona le dañas emocionalmente y su autoestima lo destruyes. Pues bueno, aquí dentro de mi experiencia he vivido muchos momentos donde la verdad ha habido conflictos entre mí y compañeros y entre personas que no son de aquí, son de lejos, por eso es juegos virtuales. Conoces a distintas personas y pues tampoco conoces y se da una amistad,
pero no tienes la seguridad de saber quién es. Yo, siendo sincero, yo a veces por ataques lo hice. Asumo mi responsabilidad y la culpa de que lo hice y fue de mi parte muy mal, porque hay veces que a la persona le llega mucho. A mí igual, no voy a decir que a mí no me han hecho. La verdad, con la virtualidad, no hay alguna persona que ha jugado un videojuego y sabiendo que ha hecho algo mal, otra persona le insulte, le diga cosas malas. Pues bueno, se da muchas veces. Y yo digo, no hay por qué hacer cosas por tus impulsos. Primero pensar antes de hacer, porque puedes llegar a herir a una persona. No solo es hacer por hacer, sino tiene las consecuencias y asumir la responsabilidad de cada mismo. Gracias. Gracias, Ricardo. A ver, esta pregunta no se las puedo hacer a los papás ni a los profesionales. Diego, ¿podrías señalarnos concretamente qué juegos crees tú que de todos los que juegas o juegan tus compañeros, qué juegos concretamente están causando o pueden estar causando actitudes violentas? Yo opino que muchos juegos, en mayormente que se tratan sobre violencia, sobre armas, peleas, golpes, y no solamente daño físico, también daño verbal, como insultos que puede haber en varios videojuegos y redes sociales. Muchas personas, especialmente los niños pequeños, no diferencian mucho estas violencias que son malas y puede causar que en su vida cotidiana la repliquen como golpes a sus compañeros, insultos a sus papás, faltar al respeto y demás cosas que puede pasar. Bien. Voy a dirigir la pregunta esta vez a nuestro invitado Rodrigo. ¿Será posible el uso de las redes y videojuegos en el ámbito educativo? Hasta el momento lo que hacemos profesores, maestros, profesores, docentes, papás, ¿no? Le echamos bastante sal a las redes y sobre todo al celular. Como experiencia les contaba hace un momento en un diálogo de que los profesores antes era guardar tu celular, lo vamos a decomisar y lo llevábamos a la dirección. Hoy en día es sacar tu celular, vamos a trabajar. ¿Será posible ahora dirigir el uso de las redes, inclusive los videojuegos en el ámbito educativo? Bien, ¿cómo están? Buenos días. Perdón, profe. Ya. Buen día, chicos y chicas, mamás, ¿no? Profesores, directores y estudiantes. Antes de ver si los juegos educativos pueden funcionar dentro de la escuela, es importante que ustedes puedan entender el porqué de los juegos, ¿no? Ya lo mencionaba acá los chicos, nos vuelve agresivos dentro del juego. Si transmutamos esa emoción de no me fue bien porque salió mal algo en el juego y me enojo, al de mi mamá me obliga a lavar los platos que no me gusta y me enojo, la situación es distinta, pero la reacción es la misma. Hay muchos estudiantes que reaccionan mal frente a situaciones que tienen obligación en casa o también en la escuela, ¿no? Algo que es importante es entender los juegos en cuanto a la edad. Todos los juegos, ustedes revisen, no solo juegos, vamos a hablar un poco más general. Hablemos de películas, hablemos de series. Todas las series, películas, dibujos, hasta telenovelas, tienen una parte que dice PG, que significa la edad recomendada internacionalmente para poder ver o utilizar ese tipo de contenido. Si dice PG-16 y tienes 13 años, significa que no es para tu edad. Quieres, pero no es para tu edad. Si dice PG-18, es para alguien que tiene 18 años para arriba. Alguna vez un estudiante me dijo, sí, pero yo ya estoy acostumbrado a ver sangre, ya estoy acostumbrado a esas palabras, no me afecta. Sí te afecta.
No en el tema de que sientas asco o que sientas repulsión a las imágenes, sino que te vuelve insensible ante esas situaciones. Y puedes pasar por la calle y ver un accidente y va a ser normal para ti, porque te has acostumbrado en los videojuegos a ver sangre, a ver muerte, a ver violencia. Es importante que se respeten, tanto ustedes, porque más allá de la ley, que puede realizarse, formarse un reglamento y demás, sancionando diferentes situaciones, esto depende de cada uno de ustedes. Lo decía una de las estudiantes, parece que fuera 5 minutos, pero estoy 2 horas, ¿no? Es un control que ustedes tienen que generar. Los papás no están en casa, trabajan, tienen actividades. La única persona responsable de que puedas controlar tu tiempo eres tú. Y lo mismo pasa en la escuela. Los juegos pueden ser una interesante herramienta para trabajarla dentro del curso, siempre y cuando sea con límite. Se le llama juego serio. ¿Sí? Significa que vamos a jugar, pero de forma seria, tomando en cuenta ciertas reglas, ciertos criterios para llegar a un fin. Y cualquier juego sirve, ¿no? Otra cosa que es importante es el tiempo de uso. Se recomienda que el tiempo de uso por día, no solo para estudiantes, no solo de celulares, de todo lo que tiene pantalla, televisores, laptops, computadoras, tiene que ser entre 2 a 3 horas máximo. Y eso es tanto para niños, adolescentes y adultos. El primer paso somos los adultos. Yo no puedo decir a mis hijos, no jueguen, no estén tanto tiempo en el celular. Si yo llego a mi casa y estoy con Facebook, estoy con TikTok, sigo utilizando, no estaré jugando Free Fire, pero estoy con el aparato. Empieza con el ejemplo y si el papá no está pudiendo controlar, ustedes enseñan a los papás. ¿Sí? Enseñan con el ejemplo, no de me estás diciendo y tú no lo haces, no. Enseñan con el ejemplo, ya yo lo dejo, pero tú también. En la escuela pasa lo mismo. Usemos los juegos educativos, los virtuales, pero también usemos aquellos juegos que son físicos, pero con tiempos. Recuerden, no es solo jugar. Entonces, en el ámbito educativo sí podemos utilizar el Internet, sí podemos utilizar juegos, pero con tiempo y con un enfoque hacia objetivos reales. Muchas gracias, licenciado. Recupero y rescato algo que dice y que creo que debería ser norma para papás, norma para nosotros como profesores y normas sobre todo para ustedes, los límites. Qué importante es aprender a educarse y formarse dentro de los límites, ¿no es cierto? Muchos papás dejamos que nuestros hijos utilicen el celular de forma desmedida. Y lo que dice el licenciado, ponte límites. Ahora los estudiantes también, no es necesario que tu papá o tu mamá esté detrás tuyo, ponte límites tú, los límites los pones tú. Evidentemente a todos nos ha pasado, ¿no? Está atractivo, agarramos un dispositivo y estamos descansando y resulta que han pasado 2 a 3 horas y como decía Sara, parece que han pasado solo 5 minutos. Sí, entonces los límites nos los debemos poner nosotros. Lo que decía hace un momento, la virtualidad ha llegado y ha llegado para quedarse a convivir con ustedes, así que tratemos de lograr una convivencia sana, una convivencia agradable y una convivencia buena. Cuando aprendemos a convivir en ese sentido, creo que es llevadera nuestra convivencia, ¿no es cierto? Bueno, damos la bienvenida a la licenciada Rosana, ¿sí? La licenciada Rosana, vamos a hablar un poquito de la semblanza de Rosana. Rosana Zapata es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas, licenciada en Comunicación Social, tiene una licenciatura en Psicología de la Universidad Mayor de San Simón y bueno,
tiene un amplio currículum. La verdad es que yo, mientras revisaba el currículum, me quedé sorprendida. Todos nuestros profesionales presentes tienen un amplio currículum y pues les agradecemos igual que a todos por haberse dado este tiempito de poder venir a compartir con nosotros. La pregunta quizá para la licenciada Rosana, algo que de repente hace rato se dijo, se preguntó, pero quizá puedo aprovechar su experiencia en el ámbito jurídico. ¿Existen normas, leyes que estén en este momento implementándose en favor de la protección hacia el menor en el tema de el uso de las redes? ¿Existen políticas o por lo menos lineamientos, licenciada? Muchísimas gracias por la pregunta, la presentación. Mil disculpas, estaba en una oficina pública, llegué temprano para justamente estar a tiempo aquí, pero hay cosas que no podemos controlar. Hablando de límites, ¿no? Hay cosas que podemos controlar y otras no. Bueno, contestando a la pregunta, tenemos una legislación muy avanzada de protección de los menores y adolescentes. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, ningún niño o adolescente debe ser usado en las redes sociales, es decir, no puede ser fotografiado y usado en las redes sociales. Todos los niños y adolescentes tienen derechos, son titulares de derechos, todos ustedes son titulares de derechos, pero hay derechos que ustedes no los pueden ejercer en este momento, como por ejemplo el derecho a casarse. Para eso se necesita la mayoría de edad. Entonces el Código Niña, Niño y Adolescente tiene una legislación muy avanzada. Es más, se plantean equipos multidisciplinarios donde están allí un abogado, un trabajador social, un psicólogo, para encarar algunas dificultades que tuvieran los niños, ya sea cuando los niños y adolescentes son víctimas de alguna acción que hiere sus derechos o cuando estos niños y adolescentes son autores de algunas acciones que hieren los derechos de otras personas. Bueno, en este sentido cabe señalar de que a pesar de que la legislación boliviana, que es armónica con los instrumentos internacionales, señala que la libertad de expresión es un derecho humano, esta libertad de expresión tiene límites, hablando justamente de los límites, ¿no? Y los límites del ejercicio de la libertad de expresión justamente son la dignidad, el buen nombre, el honor, la imagen, la privacidad de un compañero, de otra persona. Puede ser un compañero, un semejante, o puede ser una persona mayor, es decir, un gran otro. Bueno, entonces la legislación boliviana es armónica con los instrumentos internacionales de protección de la libertad de expresión, pero estos instrumentos internacionales señalan que todos los derechos humanos tienen un límite. Uno no puede hacer lo que le venga en gana, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y el derecho, que es una norma jurídica producida por el Estado, es un límite que viene desde afuera. Es como un padre de familia, un gran padre de familia, el Estado. Entonces el Estado advierte, a todos nos advierte que si cometemos transgresiones a los derechos de otras personas, entonces vamos a responder de esas transgresiones, ¿no? Y el Código Niña, Niño y Adolescente señala que a partir de los 14 años ya respondemos de lo que hacemos, porque el Código Niña, Niño y Adolescente dice que establece que a partir de los 14 años todos los adolescentes saben lo que hacen, Bueno,
Entonces, en ese sentido, hay, diremos, desde la normativa jurídica, una legislación clara respecto del ejercicio de la libertad de expresión por cualquier medio de comunicación, incluyendo las redes sociales, ¿no? Y esta legislación que nosotros tenemos está armónica con el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, que habla justamente de esto, de la libertad de expresión como un derecho humano, pero con límites, ¿no? Y cualquier persona responde a la transgresión de esos límites a partir de los 14 años. Muy bien, muchas gracias. Mis límites terminan cuando empiezan los límites del otro, ¿no? No puedo filmar, no puedo publicar nada que no se me ha autorizado. Y importante lo que decía la doctora, ¿no? A partir de los 14 años ya sabemos lo que hacemos y ya podemos ser objeto inclusive de procesos cuando la agresión ha sido bastante fuerte, ¿no? Entonces es bien importante conocer, chicos, esto de los límites, ¿no? Todos tenemos límites, también nosotros como padres, como profesores, debemos aprender a convivir de forma armónica dentro de estos límites. Como conclusiones, quizá de este conversatorio, surge la cuestionante, y voy a pedir a todos que podamos responder desde nuestra perspectiva. ¿Se puede afirmar que el reto a futuro es aprender a convivir con la virtualidad, con las redes, con los videojuegos? ¿Será necesario formar a la sociedad en este sentido? Que todos podamos aprender lo que decíamos hace rato, a convivir. Pensemos en lo que es convivir de manera amigable con la virtualidad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Voy a pedir, de repente, ¿quieren voluntariamente alguno de ustedes responder a la pregunta? Profesora, disculpe, quisiera agregar Adelante. algo más que me parece que es importante. Adelante. Saliéndome de la parte de lo que es el área de madre familia, quiero enfocarme un poquito más al área de salud. ¿Por qué es importante tener un concepto bien claro acerca de lo que sucede cuando nosotros nos excedemos con el uso de internet, videojuegos o alteramos el control del uso de estos artefactos o de estos sistemas? Hablamos de un proceso de trastornos psicosomáticos. Ustedes están llevando psicología. Psicos es la parte psíquica mental, soma es la parte de cuerpo. Si hablamos de trastornos psicosomáticos, son aquellas alteraciones que se producen mental y también a nivel corporal, y de ahí sale lo que hablaban los muchachos acerca de lo que es el acto de violencia. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día los videojuegos se están catalogando dentro de lo que son sistemas de trastornos psicosomáticos y que también producen cierto grado de dependencia. Es más, hoy en día ya se considera la adicción a los videojuegos como un proceso o como podríamos decir, una alteración de dependencia. ¿Qué es lo que sucede? A nivel general, todos tenemos límites, estamos hablando de límites. Todo se permite en la medida de lo que es adecuado para la salud. Cuando algo se permite que va fuera de lo que es útil o saludable para el ser humano, se considera como algo patológico. Y es lo que estamos pasando con el exceso del uso, por ejemplo, de los videojuegos. Hablamos de trastornos psicosomáticos, ¿por qué? Porque como decía, ¿no?, acá el alumno, cuando empiezan a jugar, empiezan ustedes a renegar, a excederse, a ser violentos, y la violencia ya es un trastorno de la psiquis humana. Los actos violentos ya son como trastornos patológicos de lo que es la formación del ser humano como persona. Entonces, lastimosamente, el ciberbullying es causado precisamente por el uso de estos juegos violentos. ¿Por qué? Porque estos juegos han creado en ustedes, lastimosamente, un cierto grado de dependencia. ¿Qué es lo que sucede? No me dejan jugar, me enojo. Ya es una actitud psicológica. No me dejan jugar, entro a mi cuarto y empiezo a renegar, botar las cosas, o mi mamá me llama, no escucho,
empiezo a dar ciertas reacciones corporales para llamar la atención y mostrar mi enojo. Entonces, algo que quede muy puntual, todo es permitido en la medida que es saludable para el ser humano, pero cuando paso ese límite de lo saludable se trastorna en algo patológico, y lo patológico me lleva a una dependencia. La dependencia ya se considera como un proceso de adicción. Adolescentes, niños que están enfrente de la pantalla jugando más de 3, 4 horas continuas, ya se considera adicción a los videojuegos, y eso ya es un trastorno psicológico, somático, patológico para la salud. Es por eso, si ustedes ven y buscan en el internet qué causa o qué personas han tenido ciertas enfermedades, sobre todo psicológicas, a causa del uso excesivo de los videojuegos, van a encontrar una serie de información, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que han entrado incluso en una etapa de alteración psiquiátrica, precisamente por el uso excesivo de estos videojuegos. Entonces, estamos a tiempo de poder cortar, de podernos poner límites. Me encanta la idea de ver que ustedes mismos se dan cuenta que saben que en cierta forma se están equivocando, pero así como papás, nosotros también nos equivocamos. Ustedes sí saben que se están cometiendo un pequeño error, empezar a poner límites. ¿Por qué? Porque si se pasan de esa linita de equilibrio, ya se convierte en algo patológico. Y lo patológico, dos cosas: reversión, vuelve al estado natural, o simplemente se queda como un trastorno psíquico que requiere terapia futuro. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias por su aporte, doctora. Excelente, gracias. De repente, seguir, pedirle también, no sé si son solamente tabús, el tema del daño físico también, ¿no es cierto?, a nivel visual, a nivel de las posturas, el tema de la obesidad, que de alguna manera también se ha venido relacionando con el uso excesivo de los dispositivos. Exactamente, no es lo que les mencionaba, hablamos de lo que son trastornos somáticos en relación al cuerpo, lo que decía la muchachita que me encantó, felicidades por tu exposición. En realidad, se olvidan de comer, vienen los trastornos alimenticios. De repente comen comida rápida, vienen los trastornos de sobrepeso, obesidad por sedentarismo. De repente no duermen bien. Qué importante es el hecho de dormir en la edad en la que están, sobre todo entre los 9 años y los 14 años, para crecer. Eso ustedes a veces lo dejan de lado, duermen 11, 12 de la noche, y lastimosamente, si ustedes no me creen, busquen en qué horario se secreta la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se secreta entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Niños que no duermen mucho en ese horario, niños que tienen tendencia a ser talla baja. Entonces, el horario de sueño entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana es bien importante, y es el horario en el que generalmente juegan más en red porque hay más acompañamiento, gente del exterior. Entonces están perdiendo y están restando salud a sus cuerpos. Lo otro, la parte de la alimentación. Empiezan a descuidar su dieta, empieza el sobrepeso. El sobrepeso es una de las principales causas de enfermedades, tanto del corazón como también de enfermedades crónicas como la diabetes. El hecho de tener una mala alimentación altera también en el mismo proceso del aprendizaje. Niños que tienen rendimiento escolar bajo, ustedes se van a dar cuenta. Jueguen cuando ustedes jueguen, yo no voy a mentir, mis hijos juegan, mi hijo a veces sale, así como decía Ricardo, ¿no?, irritado del juego, y hasta que empiece a estabilizarse emocionalmente, a veces yo le digo, mira, anda a trotar. ¿Por qué? Porque lo vemos ahí estresado y no, o sea, las cosas que a mí me hacen daño, si yo me estoy dando cuenta, hay que frenarlas a tiempo. Eso es lo más importante. Lo único que me gustaría que se les quede a ustedes, si yo veo que algo me está absorbiendo, el hecho de ver, por ejemplo, una necesidad de querer agarrar mi celular a cualquier hora del día, o suena y quererlo, ya estamos creando un proceso de dependencia. Algo que yo en algún momento hacía con mi hija, y mi hija me decía, ¿no?, mami, te cuento que en Italia hubieron 2 días que no hubo internet y la gente se quería volver loca, porque no podían estar sin internet. Entonces, todo un país, imagínense,
ya hablamos ahí de dependencia. De aquí en adelante son ustedes quienes pueden poner ese límite. Nosotros como papás somos guías, pero son ustedes ese arbolito que está empezando a crecer y que tiene que dar sus ramas para que a futuro todo lo bueno que podemos conseguir a través de esta información del internet y toda la modernidad tecnológica sea en beneficio de ustedes. Límites los ponen ustedes. Me paso de la línea del límite, enfermedad. Patológico significa enfermedad, pero si considero el límite de lo que yo puedo conseguir como formación, es positivo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por su aporte. Continuando con este conversatorio, hace rato indiqué de que es importante, de que, bueno, tenemos que pensar qué viene a futuro. Aprender a convivir con el internet, ¿cómo lo vamos a hacer? Había dicho tal vez alguno de los jóvenes. Adelante, Nazaret. Sabemos que hoy en día el internet ha gobernado nuestras vidas y sí se puede llegar a creer que en un futuro el internet vaya a ser más grande de lo que está ahora. Y nosotros como humanos creo que debemos aprender a ser maduros y conscientes en el desarrollo del internet para así saber qué está bien y qué no está bien. Formarnos, ¿no? Ir reflexionando, ir pensando. Este espacio muy productivo, la verdad, supera, creo, nuestras expectativas, especialmente por la participación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, Ricardo, Sara, tal vez quiere hablar de esto? ¿Qué queda a futuro? Ya. Como ya muy bien lo dijeron, la virtualidad no se va a ir, por más que te guste o no te guste, se va a quedar, aunque llores, grites, lo que sea, se va a quedar. Y como lo dijeron todos aquí, hay que ponernos límites y hay que aprender a usarlo. Y yo creo que con los consejos que nos dieron, de que si pasamos el límite ya es una enfermedad, que nos causa problemas mentales, que nos alejamos del mundo, podríamos entender que nos estamos haciendo un daño. Como adolescentes yo digo que estamos en una etapa donde estamos aprendiendo, estamos trayendo cosas, estamos, no sé, aprendiendo de nuestros amigos, de los profesionales, de los profesores, y también creo que aprendemos sobre todo de los papás. Y como dicen, hay que poner límites y yo creo que los papás juegan una parte fundamental para que los adolescentes sepan controlar estos juegos, estas redes sociales. Obviamente hay que dar libertades a los hijos, pero sin exceder, dejarlos hacer lo que se les dé la gana, porque yo también vi padres que porque están ocupados dejan a sus hijos que pasen horas en el celular y al final les están haciendo un daño. Bien, gracias, Sara. Licenciado Rodrigo, ¿cuál es su postura frente a esto? ¿Qué nos queda a futuro? Diseñemos un futuro con internet, porque no nos queda más. Bien, pues ya estamos, el internet está, no nos conviene volver atrás por muchas situaciones. Y es más, ya tenemos que ver hacia adelante. Me había escuchado de las inteligencias artificiales para un montón de rubros. Hay nuevas carreras que están formándose en relación a lo que es la inteligencia artificial. Y tenemos que ir en ese enfoque. Pero debemos ir, como decían las profesionales, con límite. 2, 3 horas máximo. No te das cuenta, ponte una alarma. Suena la alarma y empieza a generar hábitos, ¿no? Es lo más interesante del juego, voy a ganar, ya, tiempo, cortas. No pasa nada si pierdes en el juego, y eso es importante, chicos y chicas. A veces creemos que el juego es lo más importante, y no lo es. Es solamente para divertirte. Si el juego te crea estrés, si el juego te pone de mal humor, ese juego no es para ti, porque no te estás divirtiendo. Te estás estresando, te pones de mal humor, reniegas,
Si el juego está empezando a ocasionar en ti ese tipo de reacciones, déjalo, porque está haciéndote daño. Conclusiones para esto, chicos, chicas. Si bien la virtualidad es importante, los juegos son parte de nuestro proceso porque las nuevas generaciones, es decir, ustedes, su cerebro se está desarrollando de forma muy distinta a generaciones como las mías. Ustedes están más en multiatención y divergencia de opinión. Significa que necesitan muchos estímulos para llegar a concentrarse. Los videojuegos ayudan mucho a la atención, tampoco vamos a decir que son completamente malos, ayudan mucho a generar bastante la atención focalizada, lo que es la motricidad ojo-objeto, el tema de memoria espacial ayuda bastante, pero cuando es controlado, cuando es excesivo te atrofia, ya no te sirve, ¿sí? Algunas conclusiones que les tengo, como decía, son 2 a 3 horas, busquen otro tipo de juegos que no sean necesariamente virtuales. El estudiante, creo que es Sara ya decía y les preguntaba, ¿cuánto tiempo juegan con sus hermanos, con sus amigos? ¿Cuánto tiempo pasan con su familia conversando? ¿Cómo son los almuerzos? ¿Con el celular al lado? ¿Todos viendo la pantalla? En casa yo he visto reuniones familiares donde los adultos hablamos en mesa y los adolescentes están en la otra mesa sin hablar, pero sí están chateando entre ellos. Ya no hay la conversación ni nada, ¿no? Entonces, como conclusión, por favor, chicos, pongan límites, empiecen ustedes a generar un hábito. Gracias. Bien. La misma pregunta, sus conclusiones acerca de qué hacemos ahora a futuro y qué rescatamos también del pasado, porque es importante, ¿no es cierto? Nos estamos enfrentando a una sociedad con virtualidad, ya se va a quedar, vamos a aprender a convivir con ella, pero también hay cosas que podemos de repente rescatar del pasado, cosas que están quedando un poco atrás. Es verdad, tenemos ya lo que es la tecnología entre nosotros, no podemos retroceder, va a seguir esto avanzando cada vez más. Y para rescatar lo que años antes hacíamos era conversar con nuestros papás, jugar con nuestros hermanos, no ser dependientes de lo que es la tecnología, el internet, los juegos en redes que están latentes ahora, los cuales les llevan también, cuando pasan los límites, a cometer delitos que son también sancionados dentro de un código penal. Eso tengan mucho cuidado. Ejemplo, están jugando un juego, por ejemplo, que es de karate, y la mayoría de los juegos son de golpes, en los que donde hay patadas, hay puñetes, hay disparos, juegan papeles de francotiradores, y se sumergen mucho en ese rol, en ese papel, que a veces, y en la mayoría de los casos, las víctimas son sus hermanitos, no me van a dejar mentir. La primera víctima es su hermanito, les va mal, juegan bien, juegan mal, y ¿qué hacen? Una patada o un puñete al hermanito, o a la hermanita, ¿no? Y eso es una reacción que ya tenemos que controlar. Como dicen profesionales, si no saben controlarlo, se estresan, no pueden, déjenlo, queridos chicos, porque al final se dañan ustedes y dañan a su entorno familiar. Como les digo, hay consecuencias a estas acciones y reacciones que tienen ustedes legalmente. A partir de los 14, 18 son imputables a cualquier delito, a difamar, a calumniar, a las lesiones graves y leves que puedan surgir de sus reacciones al perder o ganar o emocionarse a través de un juego que no les va a llegar a nada bueno. Rescaten lo que es conversar con mamá, papá, que ellos vienen a ser sus mejores amigos hoy en día. Confíen y traten de entrelazar más lazos con sus hermanitos o hermanitas, si es que los tuvieran, tienen la bendición, porque hay personas que son hijas únicas, ¿no? O hijos únicos, y a quienes tienen es a mamá, a papá, y si no tienen a mamá, papá, otro familiar, podría ser el abuelito, la abuelita, el tía, el primo, etc. Por favor, fortalezcan esa relación familiar, la comunicación visual, verbal, con su entorno, no a través de una máquina, que sí va a ir avanzando.
Van a venir muchas cosas más que tenemos que prepararnos para toda esa nueva tecnología. Muchas gracias, licenciada. Doctora. Bueno, se me vino justo la frase de un profesor de colegio, Roberto Ferrufino, mi profesor de filosofía, y me gusta esta frase que siempre la manejo, ¿no? Ciencia sin conciencia corrompe la inteligencia. Creo que se adapta a todo momento. La tecnología está con nosotros y creo que estamos en una etapa de adaptación. Una adaptación que cuando yo la hago con conciencia va a ser productiva. Pero si yo la hago sin manejar mi conciencia, me puede lastimar. Este aparatito es tan lindo que nos acerca a personas que están lejos de nosotros y nos hace sentir que están ahí, presentes. Pero este aparatito me puede alejar de la persona que la tengo cerca, con la que puedo hablar, con la que puedo conversar. Es muy diferente yendo hacia atrás, recordando mis tiempos, por así decirlo. Es muy diferente sentir un abrazo de esos que realmente sientes y transmites el cariño, la emoción, el dar una mano, apretar la mano y sentir esa calidez humana de una persona, que el mandar un emótico con una carita feliz o con una carita triste o con un dedito. Chicos, experimenten. Sé que ahora por la pandemia es bien difícil, pero vayan poquito a poco ustedes haciendo ese lazo de transmitir esas emociones, pero humanas, en el sentido de ¿cómo estás? O ¿cómo estás? No viene agarrándose las palmas por la pandemia, pero ese toque en la espalda, ese abrazo al papá o a la mamá, ese beso, ese cariño, que creo que es lo que los papás más valoramos de los hijos y lo que esperamos, ¿no? No se olviden de esa frasecita, ciencia sin conciencia corrompe la inteligencia. A mí me ayudó un montón. Gracias, gracias, licenciada. Analicemos, ¿no? Ciencia sin conciencia corrompe la inteligencia, ¿no? No nos pongamos al servicio del aparato, sirvámonos del aparato, ¿no? Utilicemos en nuestro beneficio, no para dañarnos, sin límites, y hemos visto daña. Y pues le vamos a ceder la palabra a la licenciada Rosana. Muchísimas gracias. Bueno, aportando a todo el contenido expresado aquí por los expositores en este diálogo, yo quisiera aportar algo que es de mi experiencia y que seguro también de la experiencia de las personas que estamos aquí. Entonces, los docentes de la UMS hemos tenido que dar clases por el lapso de 2 años y medio a través del Google Meet, es decir, de la virtualidad, y ustedes han pasado clases también. Entonces, el primer semestre, todos los docentes nos quejábamos porque nos dolían los ojos y decíamos, esto es demasiado, tanto internet, Dios mío, es demasiado, porque además la mayor parte de los docentes no sabíamos manejar el recurso tecnológico. Veíamos a nuestros estudiantes en unas fotografías y a veces ni la fotografía. Ahora que hemos retornado paulatinamente, yo tengo una materia virtual y las demás presenciales, los estudiantes han llegado ansiosos de encontrarse. Es decir, ellos mismos han solicitado la presencialidad, los estudiantes. Y mientras había virtualidad 2 años y medio, muchos de los estudiantes de la estatal se habían conseguido trabajos. Entonces, cuando yo hacía alguna pregunta, el estudiante escribía en el chat y me decía, disculpe, no puedo abrir mi micrófono porque yo trabajo en una es decir, en un lugar donde se trabajaba haciendo estantes de metal. U otra persona me decía, estoy en yo atiendo una boutique. Entonces la virtualidad les dio la posibilidad de seguir estudiando, estar en las clases, pero hacer otra cosa a la vez. Si eso está bien, está mal, bueno,
eso podríamos discutir, porque lo ideal sería que estuvieran estudiando, solamente atendiendo la clase, pero estos son chicos que necesitan también trabajar. Entonces, diremos que hay algunas aristas, ¿no es cierto?, de la virtualidad muy interesantes. Otra de las cosas es que los estudiantes han solicitado en la estatal, queremos presencialidad. Ellos han solicitado. Y la mayor parte de los docentes ya somos personas con edad, enfermedades de base, entonces no podemos decir que gustó mucho a la mayor parte de los docentes porque todavía se exponen a la COVID. Si en el campo del derecho a los 14 años una persona, un adolescente, sabe lo que hace, recién a partir de los 14 años, en el campo de la psicología, del psicoanálisis, siempre sabe lo que hace, es decir, no depende de su edad, toma decisiones. Y aquí me pongo del lado de todas estas posturas, en el sentido de que cuando yo atiendo, por ejemplo, a una persona como psicóloga, la escucho, entonces yo valoro sus decisiones y no es que yo lo hago, sino que es la técnica, ¿no? La técnica. Yo le pregunto, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué has decidido? ¿Y tú qué planteas? Porque es evidente que en los papás se tienen unas personas que escuchan, pero a veces no son los papás, tampoco son los familiares. Puede que sea una profesora y no son los familiares más cercanos. Y es evidente que esto del manejo de las redes sociales, lo que está bien, lo que está mal, ustedes saben perfectamente lo que está bien, lo que está mal, y toman decisiones. Inclusive en relación a si van a hacerle oda, si van a hacer, diremos, si van a aplaudir un ciberbullying o no lo van a hacer, le van a poner carita feliz, le van a poner carita triste, ¿qué van a hacer con un ciberbullying? Todo el tiempo están decidiendo, ¿no? Yo pertenezco, como aquí, ¿no?, a ese gran contingente de profesionales que respeta la libertad de las personas no importando su edad y saben lo que hacen, saben lo que les conviene y ustedes toman decisiones, ¿no? Y como les digo, en el Internet ha sido para nosotros un recurso para no paralizarnos. Tanto es así que hemos regresado a las clases presenciales y extrañamos el YouTube porque inmediatamente podíamos colocar un fragmento de una película para ilustrar algo de la teoría y no tenemos esa tecnología en las aulas de la estatal, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo con todo lo expuesto por las personas que me acompañan y por los estudiantes, porque las estudiantes han dicho, nosotros sabemos qué nos conviene y qué no, ¿no? Y eso es diremos una declaración de poder, ustedes deciden, y yo corroboro esa declaración de poder cuando en una consulta viene un adolescente o un niño, he atendido niños, que me dicen, yo sé perfectamente lo que quiero. Había una niña de 8 años que quería prepararse el desayuno y su abuelita a toda costa quería preparar el desayuno. Y ella me decía, pero yo sé lo que quiero, yo me preparo lo que me gusta. Entonces tuve que intervenir para que la abuelita entendiera que ella se quería preparar el desayuno, ella decidía lo que quería desayunar, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante lo que dicen aquí sus compañeros representándolos, no se va a ir la virtualidad. Yo misma estoy haciendo, y es algo extraordinario, por la virtualidad que nos ha alcanzado, entonces un posgrado, así un posgrado, pero es una universidad de afuera, entonces acorta la distancia diremos, la distancia siempre es física, pero puede ser acortada. Gracias. Muchas gracias, licenciada.
Y la última pregunta para nuestros estudiantes. Imaginémonos que cae el internet, ya no hay internet. ¿Qué haríamos? ¿Qué actividades podríamos realizar? ¿Será la única? ¿O qué actividades haríamos? A ver, empezamos con Nazaret. Si ya no hay virtualidad, ¿qué es lo que tú harías? Yo creo que existen muchas actividades fuera de tener los ojos dentro de una pantalla, como artísticas, deportivas, hasta culturales. Puedes jugar fútbol, vóley, también puedes practicar danzas, puedes hacer muchas cosas. Gracias, Nazaret. Si a nosotros nos preguntaran, diríamos, nos faltarían, ¿no?, muchas cosas, una lista larga de cosas que podríamos hacer, porque nosotros hemos nacido sin virtualidad y seguimos vivos. Y creo que es importante aprender a reflexionar también sobre esto. ¿Qué harías si tú no tuvieras internet? Como dijo mi compañera Nazaret, no solamente el internet lo es todo, sino que también puede haber deportes, danzas, actividades como también los juegos de mesa, no solamente los videojuegos, que pueden ayudar a establecer más la relación con nuestra familia, con nuestros amigos, también salir afuera, hacer más cosas productivas. Antes de decir qué actividades se pueden hacer aparte del internet, quiero, no sé si pedirle un consejo a alguno de ustedes. Hay en mi familia primos o tal vez mi hermano que una vez se cayó el internet y lo único que hicieron fue dormir y yo como, vamos a jugar, y ellos solo dormían. Yo creo que esos ya no sé, tienen alguna adicción al juego, que lo único que cuando ya no pueden jugar hacen es dormir. Entonces, algún consejo para tratar con esas personas. Y después una lista, hacer postres, cocinar con tus papás, salir a caminar, jugar con tu perro, podrías ayudar a limpiar la casa, decorar tu cuarto, dibujar, pintar. Hay muchas actividades, también jugar con videojuegos, jugar con la cuerda, con el hula hula, juegos antiguos que ya se están perdiendo, pesca, pesca, oculta, oculta. Para mí, siéndoles sinceros, yo pasé por muchas ocasiones que se cayó el internet, por no haber pagado la electricidad, por no haber pagado el internet, o por simplemente que la línea se cortó. Entonces, pues bueno, al principio te desesperas, porque ya es algo fundamental dentro de tu vida, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y ya no sé qué hacer. Ya pierdes el contacto hasta con tus amigos, dices, ya no puedo hablar con nadie, y tu mamá está al lado tuyo y tú, ya no tengo que hacer nada, ya no puedo hacer nada. Y tu mamá, puedes hablar conmigo. Hay veces que tú mismo, dentro de tu alrededor, no ves las cosas bien. No ves si su compañera o hasta tu hermana, tu hermano, pues puedes hablar con él, conversar un cacho. Puedes charlar, porque la verdad, dentro de la virtualidad, ahora no conversamos mucho con la familia y no tenemos una relación muy cercana. Es como que, hola, chao, buenas noches, buenos días, buenas tardes, te cuidas. Ya no hay un momento donde la familia se junta. Como antes, siéndoles sinceros, dentro de mi familia, cuando yo era niño, pues teníamos un momento donde nos sentábamos juntos en la mesa y decíamos nuestras opiniones de algún tema, jugábamos algún juego de mesa o simplemente veíamos una película. Pues la verdad, los niveles de dopamina que nos da los celulares, los dispositivos móviles, pues dependemos de ellos emocionalmente. De la emoción, de un simple momento de ver y ver y ver y ver y seguir, y pues se pasa el tiempo y no controlas porque
ni tú mismo puedes controlarte a veces. Tienes que, la verdad, ser pero muy sincero y decir, no, la verdad, sabes, yo tengo una adicción. Y tratar con eso, que la verdad sé que es muy difícil porque yo lo viví, no lo voy a decir que yo no me excedí a veces, obviamente cada uno sé que ha pasado por el momento de excederse en los dispositivos móviles, pues bueno, yo lo viví y no saben lo difícil que es dejarlo y un lado y estar tiempo, pero lo grande es la recompensa. Es difícil el procedimiento, pero la recompensa es lo mejor, ya que tú mismo sabes que no es necesario estar con tu celular, puedes ir a hacer algún deporte, practicar algo o hasta leer, que eso es algo que la verdad te abre tu mente y te abre todas tus puertas. Gracias. Bien, creo que podríamos pasar más tiempo conversando sobre este tema tan interesante y sobre todo conversar con nuestros estudiantes, aprender, decía hace rato, más que aprender, compartir experiencias. Muchas gracias a nuestros invitados, un fuerte aplauso por favor para nuestros invitados tan especiales y otro aplauso también para nuestros participantes estudiantes. Muchas gracias, creo que ha sido un tiempo muy rico. Antes de retirarnos, quiero invitar a las personas que están nominadas para entregar un reconocimiento a las personas que nos han acompañado, a nuestros invitados. Por favor. Hola. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros expositores. Vamos a hacer el reconocimiento a los estudiantes y los expositores que nos están acompañando en esta primer conversatorio y seguramente en el segundo conversatorio también a las otras personas que van a continuar con nosotros, también les vamos a hacer el reconocimiento. Vamos, jóvenes, por favor, ingresando. Muy bien. Adelante. Tenemos también. Le va a hacer un reconocimiento al licenciado Rodrigo. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Un recuerdo de este primer conversatorio que estamos teniendo en el colegio. Adelante, por favor. Esta vez le va a hacer entrega de un pequeño presente a Nazaret. Gracias, Nazaret, por tu participación. El siguiente reconocimiento es para Diego. Diego, muchas gracias. Un pequeño recuerdo de esta experiencia. Sarita. Sarita va a recibir también un pequeño reconocimiento. Gracias por tu participación, Sara, excelente. Y finalmente a Ricardo. Bien, también reconocemos con un fuerte aplauso, no con un reconocimiento, porque van a acompañarnos en el segundo conversatorio. Muchas gracias a todos por su presencia, jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes, ya tendremos otra oportunidad. Gracias. Gracias.